¿Qué pasa después de la jubilación? ¿Qué pasó, Blanquita? Otros no llegaremos ni a la jubilación. Motivación ante todo, mi Blanquita. Híjole, sí, este es un temazo, porque precisamente esto que mencionas es muy importante, ¿no? Tenemos que preparar a nuestra gente para la jubilación. No sé si haya dinero o no haya dinero, pero para cuando decidimos dejar de trabajar y de repente, híjoles, se nos muestran un montón de cosas y me ha tocado, ¿no? Que si no preparamos esta etapa, si no la vemos como una gran oportunidad, podemos tender a deprimirnos. Algo importante a mencionar es la palabra jubilación viene del latín jubilare, que es gritar de alegría. Entonces, hay cursos, incluso en psicología, que se maneja como para hacer todo un plan de actividades para quien ya le avisaron que va a ser su jubilación. En algunos casos, y muchos de los radioescuchas que ahorita nos están haciendo favor de sintonizarnos, pues les avisan con poco tiempo, o no se lo esperan, o fue algo que fue inesperado y de repente jubilaron a varios, ¿no? Entonces, entender que son personas que vienen de estar haciendo un rol en una empresa, en algún lugar, que están cargados de hábitos, que muchos de ellos supervisaban gente o dirigían gente o hacían un determinado trabajo y que se aparecían en sus casas. O sea, hay trabajos, Plaquita, pues lo sabemos, ¿no? De 7 a 7 de la noche y se conectaban en casita a las 7, igual se echaban un taquito afuera y entre 8 o 9 llegamos a la casa para conectarnos con también un hábito que hacíamos en casa, ¿no? Le dábamos su besito a alguien, veíamos tele, o tal vez ya encontrábamos dormidos a los chamacos, o mi esposa o mi esposo estaban realizando cierta actividad y ya luego era dormir y al otro día es exactamente lo mismo, ¿no? Qué importante es que se haga todo un plan de actividad con la persona que se está jubilando para precisamente cuidar la salud mental. De esto trata el programa, chicos. Oye, doctora, ahora que lo planteas, se me viene a la memoria. Alguna vez escuché a un jugador de fútbol en retiro que decía, qué complicado es, porque no es únicamente que tú al día, o sea, te levantes un lunes y ya no tengas que ir a entrenar, ¿no? Algunos dicen, bueno, ya estoy cansado de llevar 20 años entrenando y todo. Dice, pero no estás preparado para eso, porque resulta que ya no tienes que salir de tu casa, ya no tienes que ir a un lugar de entrenamiento. En ese momento llegas a la cocina y, ¿por qué no te vas para allá? Porque estoy haciendo cosas, no están acostumbrados a que estés ahí. Llegas a la sala y los hijos te dicen, no, yo estoy jugando no sé qué, y también lo quitan de ahí. O sea, terminan sin tener un lugar, en el caso de él, que me parece que es el de muchos, pues, pero el caso que plantea Ruggeri, Oscar Ruggeri fue el que lo contó, dice, terminas sin tener un lugar en casa porque casi no estás porque trabajas. Y el día que se te acaba el trabajo no estás preparado para eso en casa y luego para añorar en algunas circunstancias, pues lo que hacías en el caso de ellos de jugar fútbol. Pero es cierto, prácticamente nadie prepara eso, ¿no? No lo preparan y la verdad es que si no lo preparamos es como irnos a la depresión y en lugar de dar un grito de júbilo y de alegría, realmente nos estaríamos deprimiendo. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos y porque también pues tenemos un lugar en nuestro trabajo, hay un organigrama, hay una estructura, hay un rol en donde tú perteneces. Y esto no significa que no pertenezca a mi familia, pero sí significa que tiene que ser en un proceso, porque también es difícil para los familiares. Este ejemplo que tú das de, pues entré a la cocina y te ven como el agente invasor de la cocina, o sea, ¿qué quieres, no? Uh-huh. Te lo preparo, pero sácate de aquí, ¿no? Uh-huh. O con los hijos y dices, se te ofrece algo, pues el que está jubilado dice, pues se me ofrece todo, ¿no? Y a esto sumémosle, en alguna ocasión me tocó la jubilación de un policía que su actividad era en la noche, prácticamente pues como el vampiro, ¿no? Uh-huh. Él trabajaba en la noche y en la mañana pues aprovechaba para dormir. Cuando lo jubilan, evidentemente fue necesario hacer un trabajo incluso con psiquiatría, porque su reloj biológico estaba totalmente alterado y porque se estaba desesperando
porque daba la noche y pues el señor ya estaba dispuesto en estado de alerta para trabajar, y ahora explícale a tu reloj biológico que ya no es así, que para empezar pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Y están alteradas las horas y están alteradas las actividades. Entonces, parte de este plan también es en una dinámica familiar con todos los integrantes, porque también para los integrantes no es fácil recibir a alguien que no estás acostumbrado, y que cuando no tiene que hacer, pues se va a dar un quehacer, y a veces ese quehacer se vuelve regañar a los que están en la casa, o estar encima de, o corrigiendo a los que están alrededor, porque pues imagínate quién era maestra y le quitaron el trabajo, ¿no? ¿Qué crees que va a hacer en su casa? Claro. Se voltean todos y dicen, ya nos viste cara de alumnos, ¿no? Oye, Pipis, pero incluso hasta la modificación de cosas, porque efectivamente, durante, no sé, Isra siempre escribía de tal manera en su libreta durante 10 años, y 10 años después llega alguien a decirle, no, así no se debe escribir. A ver, llevo 10 años haciéndolo y tú no estabas. ¿No? Entonces, sí, son pues buenísimos. ¿Sabes qué es buenísimo? Los que fueron supervisores de empresas y entonces empiezan a corregir el léxico de los que están alrededor. A ver, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo lo dijiste? No, así no es. Y casi sacan el pizarrón y empiezan a dar clases, o también toca, ¿no? Me tocaba un paciente que decía, díganme cuál va a ser la actividad del día de hoy, como cuál es la minuta del día, ¿no? Como diciendo, bola de haraganes, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer hoy? O sea, obviamente te topas a tu joven o a tu adolescente que tiene su actividad y que está en su hora de receso, y por supuesto el que está jubilado le va a dar toda una serie de indicaciones, ¿no? Claro. Entonces, aquí sí es importante como prepararlo en dinámica familiar y también verlo como una oportunidad. Entonces, esta jubilación se puede volver un reinventarme, y también todos aquellos sueños que querías hacer en tu vida, hacerlos realidad. Sí tiene que haber una serie de hábitos, sí tiene que la persona que se jubile estar en una actividad, probablemente en este reinventarse, pueda ir al hobby que siempre ha querido. También hemos hablado del ser humano integral, esto es para todos, también es para los jubilados, por supuesto. Si siempre quisiste aprender algo, pues ahorita puedes cultivar lo que tú quieras, que querías aprender, la jardinería, querías aprender alguien que se esté jubilando, manualidades, macramé, un montón de actividades. Y para quien ahorró y preparó esta etapa, incluso seguir trabajando si así lo desea y poner algún negocio. Oye, claro. Pipis, la jubilación la asociamos muchas veces con cesantía, es decir, personas mayores de 60 años, pero a veces la jubilación llega antes, puede llegar 8 años antes, o incluso, como decía Manolo, los futbolistas, su edad de jubilación no va más allá de los 35 años en la mayoría de los casos, ¿no? Yo creo que el golpe también es muy fuerte para alguien que a lo mejor estaba previendo que a los 60 años iba a dejar de trabajar y resulta que no, que le llega todo esto antes. ¿Eso impacta más en ese tipo de situaciones? Definitivamente sí, de por sí impacta en todas las vertientes. Mira, esto yo me acuerdo, mi abuelito siempre trabajó, en paz descanse, y cuando lo jubilaron, él trabajó como en una empresa automotriz y de alguna manera recibía a mucha gente, y él era muy carismático, y sí, se deprimió cuando de repente no había nada que hacer, y me daba mucha ternura, porque entonces lo que él hacía para no deprimirse, se ponía su trajecito todos los días y se ponía su sombrero y su bastón y se salía. No sabemos a dónde se salía, pero él se salía. Pero aquí el punto es no dejar de arreglarnos, no dejar de prepararnos, verlo como si lo preparamos con tiempo, puede ser para algún hobby, alguna actividad. Y también aquí vamos a meter una creencia más. A veces creemos que a lo que nos dedicamos es la única cosa para la que servimos. Es decir, solo soy futbolista o solo soy, en mi caso, psicóloga. Y algo que he trabajado mucho, y hay que hacerlo desde antes, tenemos más de una habilidad. Es decir, puedo tomar fotos, es decir, puedo dedicarme a cantar, dedicarme a hacer lo que siempre he querido hacer, pero no esperar a que sea en el momento de la jubilación. Entonces,
Me encanta el juego de ajedrez y de ahí tengo un grupo de compas con el que me voy a jugar ajedrez. Ya de ahí vas a tener una actividad cuando te jubiles. Si sabemos que tenemos otra habilidad, hay gente, y lo hemos visto ahora con la pandemia, cantidad de gente que se quedó pues sin trabajo. La habilidad y el conjunto de habilidades vino a muchos de nosotros y están ganando buena lanita de postres, de vender cosas que ni siquiera se hubieran imaginado. Entonces, esta pandemia jubiló, si así lo queremos ver, bueno, fuera una jubilación, dejó sin empleo a mucha gente y es aquí donde corroboramos que tenemos más de una habilidad y esto es importante empezarlo a cultivar antes. Claro. Pipis, me hace pensar en que quizá esto puede ser un poco más profundo, ¿no? El que llega el momento de la jubilación y el darte cuenta que no eres tu profesión, como ya nos decías hace ratito, ¿no? Nos ponías tu ejemplo y el de muchos pues, puede ser diferente, pero en el que nuestra descripción de quiénes somos se basa simplemente en el rol que desempeñamos, ya sea en el trabajo o en la familia. Entonces quizá replantearte tu sentido de vida y poder decidir en qué puedes encaminar ahora ese sentido que no necesariamente era con el trabajo, ¿no? Así es, qué importante lo que estás diciendo, verlo esto como una oportunidad y si lo trabajáramos en algún curso, ¿no?, de psicología, se me ocurriría que escribieras tu historia con lo que tú quieras. Es más, tienes la oportunidad de tener el mismo nombre en la historia, de cambiarte el nombre, de recrear muchas cosas y érase una vez, ¿no?, y empezamos a escribir esta historia. O sea, esta historia apenas comienza. Es una historia en la que la has esperado todo el tiempo, ¿no? Eres libre y puedes dedicarte a lo que tú desees y que dejes que tu mente vaya y sueñe. Qué importante es esto, ¿no? Hasta sería una actividad vital para todo aquel que se jubile, ¿no? El hacerlo en un collage, hacerlo en imágenes, el generar esa historia e incluso que la misma familia después participe, porque vuelvo a repetir, esto es un cambio para el que está viviendo la jubilación y imagínate que llevas años haciendo lo mismo y que tu cerebro también, entendamos a nivel neurofisiológico, conectamos las mismas neuronas, ¿no? Y ahora no hay alumnos, dirá la maestra, a quién regañar, o el supervisor no tendrá a quién corregirle hasta la ortografía, y dices, ¿y qué voy a hacer, no? Y tal vez el que se jubiló en algo que hacía de mecánico, pues tal vez ahora ponga un negocio propio, ¿no? Y lo haga por gusto, ¿no? O se dedique a poner los coches bonitos, o bien hay mucha gente que se jubila también y comparte su experiencia. Es mucha gente que es muy sabia, que guarda un conocimiento tremendo y podían dedicarse a dar asesorías, que sea gente que se valore, pero para esto es importante que se prepare a la persona que se está jubilando, porque evidentemente pues puede en lugar de ser un grito de júbilo y de alegría, una etapa de declive. Oye, a ver, mensajes. Dice, siento mucho decepcionarte, doctora, pero a mí me pasó lo contrario. Yo ansiaba no hacer nada y cuando llegó, dice, yo sabía hacer macramé hace mucho tiempo y benditas redes sociales y bendita internet, dice. Bueno, pues sí hay casos que también funcionan de otra manera, ¿no? Así es. Y hay que intentarle, ¿no? Y evidentemente no darnos por vencidos. Por eso es que hablo de una serie de habilidades en donde algunas sería un traje hecho a tu medida, porque ahorita tendríamos oportunidad de escribir muchas historias. Así es. Bueno, es uno de los mensajes. El corona que está llegando ahorita. Ajá. ¿Recomendarías que esta preparación empiece una vez que sabes que se acerca la jubilación, o más bien que desde antes empezar a pensar en eso? Híjoles, si me lo preguntas, es contemplarlo siempre. O sea, y sé que me oigo muy cruel en mis comentarios, pero bueno, también yo vengo de salir del hospital, tengan cuidado. vengo con unas ideas que aguántenme, ¿no? Del ahora o nunca, del no tienen la vida garantizados, de mañana nos podemos morir, o sea, ¿por qué esperar a que esta parte de tanto le esperamos? Yo creo que está mal que tengamos tanta expectativa, porque cuando llega la jubilación,
y no encuentras o no anhelas lo que tú realmente creías, pues te deprimes, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa si lo empiezo a generar desde antes? ¿No? Es decir, sí, puedes tener un negocio dependiente, pero a la par puedo generar un negocio independiente de lo que quieras, ¿correcto? De lo que te nazca, de lo que sea tu verdadera pasión. Entonces, mucha gente ya no nos va a costar tanto trabajo cuando venga el momento en el que pues, nos den aire con la jubilación, ¿no? Y tengamos a la par nuestros hobbies, nuestro ser humano integral, porque no lo descuidamos. Esto es algo importante. Si no descuidamos nuestra parte integral, éramos personas que hacíamos deporte, que teníamos un hobby. Entonces, para cuando yo me jubile, ok, me va a sobrar tiempo y va a ser un tiempo de descanso para mí, pero estoy con mis cuates en el ajedrez porque no descuidé mi área social, mi área de hobby, estoy con un área de jardinería porque de repente en la casa empecé a hacer un huerto y me dedico en mis ratos libres que tenía al huertito, ahora voy a tener más tiempo para dedicarte. Me levantaba temprano y me iba a correr, entonces tengo mi área deportiva. Yo diría que esto lo tenemos que tener muy contemplado. Primer punto, porque nos hace bien si tenemos un ser humano integral aunado a nuestra área de trabajo. Entendamos que el trabajo solamente es un área. El problema es cuando se vuelve nuestro centro principal y entonces perdemos foco. Ujú. Muy bien, pues doctora, ¿cuál sería la reflexión ya prácticamente para cerrar el bloque de psicología? Pues la reflexión es para todos aquellos que están viviendo la jubilación y le están disfrutando, qué padre, ¿no? Y para aquel que que no está sucediendo esto, que busque la ayuda, ¿no? Ayuda de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico incluso. Y para aquellos que ya les avisaron que se van a jubilar, que empiecen a preparar la jubilación. Esta es una preparación que se hace de forma individual y también en dinámica de familia, y hay cursos incluso de algunos terapeutas que están ofreciendo para preparar a la jubilación por online. Entonces, pues no dejarnos, ¿no? Y procurar y prevenir la salud mental.